Bueno, en realidad mi vocación fue la arquitectura desde chico. Y cuando estaba en facultad en tercer año, que es donde termina la parte propiamente de arquitectura, o lo que yo consideraba arquitectura, la parte de diseño, digamos. Y ahí me di cuenta que yo no iba a continuar, que yo no me veía el arquitecto que yo quería ser. Hoy lo que a mí me interesaba es lo que se llama arquitectura de interiores o interiorismo. Y bueno, era un momento muy difícil de nuestro país, estábamos en dictadura, Bellas Artes estaba cerrado, no hay como hoy otras universidades o otros cursos. Pero siempre me había gustado, me había llamado la atención desde muy chico, quizás hasta por un tema de familia. Mi familia siempre le gustó la ópera, el cine, el teatro. Y ya ahí me había empezado a gustar o a sentir la atracción por el teatro, no la actuación. Nunca me vi ni pienso que lo voy a hacer nunca. Pero sí toda la parte de la escenografía y los vestuarios. Recuerdo la primera vez que fui al teatro fue con el liceo a ver Noche de Reyes en el Solís, dirigido por Eduardo Esquinca, que para que tengan una idea, yo estaba en el liceo y entra Estela Castro atravesando el escenario con un perro dálmata enorme, toda vestida de época, y esa atracción del escenario, de ese juego, de la realidad y lo efímero del teatro. Y bueno, cuando estaba en la facultad decidiendo qué hacer, que no iba a continuar, se me presentó la ocasión de trabajar ayudando a la realización de Medea, dirigido y actuado por Norma Leandro, en el notariado. Estoy hablando del año 77. Y allá fui al notariado un día lunes y me encontré con María Sayán, que era una de las realizadoras, hoy fallecida, con el Bebe Diana, un maquinista también fallecido del notariado. Conocí a Guma Zorrilla y a Osvaldo Reino, la parte de escenografía. Entonces, como yo siempre digo, sin quererlo, entré por una puerta muy grande al Teatro Nacional. Y bueno, y no me arrepiento. Digo, el haber conocido a tantos realizadores como técnicos, como de la talla de Osvaldo y de Guma. Con Osvaldo aparte, bueno, yo seguía acompañándolo, no como escenógrafo, sino ayudándolo en las realizaciones, pero también hacíamos trabajo extra en ambientaciones y montaje de exposiciones. Y ahí nació un vínculo muy fuerte y fue el maestro, o sea, para mí hubo dos formaciones. Digamos, la parte técnica o la parte más de espacio y manejo del espacio, me la dio la Facultad de Arquitectura. Y la formación desde el punto de vista escenográfico me la dio Osvaldo Reino. Y bueno, y ahí después en el 78 viajo a Europa con una beca de diseño industrial, yo hacía telas de telar. Y cuando volví ya empecé a trabajar ya por mi cuenta. El primer trabajo que hice fue un vestuario, no una escenografía, La farsa del palito de Graña, con la generación egresada de mi época, del Circular. Y gustó tanto el vestuario que ya al otro día me estaba llamando Aguilera para hacer Alfonso y Clotilde, la escenografía. Y ahí una cosa fue enganchándose la otra y cuando quise ver eran como 12 títulos que hice ese año y bueno, y después seguí trabajando como escenógrafo y como vestuarista. Hoy tengo 65 años y todo eso fue hace casi 40 años atrás. Era el Benjamín del Teatro Nacional, a nivel de los técnicos. En ese momento nosotros vivíamos en una dictadura, el país era gris en toda su concepción
de vida diaria, el temor, bueno, todo eso que uno vive estando en un país bajo un régimen dictatorial. Pero yo tuve ese corte de irme 2 años a vivir a Europa y fue una experiencia única, era la antítesis de lo que estábamos viviendo acá, digamos. Yo creo que ese corte me dio la energía para poder sobrepasar los otros años que vinieron. Y ya vine con esa visión más europea del teatro y de la estética. Entonces, el vestuario que hice para Graña era basado en la murga y era todo un vestuario en blanco y sobre eso todo rayos, estampados y manchas de color muy fuertes, pero no se había estampado previamente, sino se había hecho y sobre lo realizado estampé. Y entonces todo el estampado estaba torcido, mal puesto, exagerado, y eso impactó mucho. Y todos mis trabajos fueron siempre, digamos, en todo ese periodo, como muy transgresores. A raíz del segundo trabajo que hice con el circular, que era Engañados, que era todo en rojo y azul. Y la escenografía era toda en arpillera, estandartes hechos de arpillera, con ventanas. O sea, jugaban entre la arquitectura y el estandarte. A Kuri esa combinación no le gustaba, él después me lo dijo, a mí no me gustaba la combinación rojo y azul para el teatro. Sin embargo, esta vez estaba tan bien hecho como lo habías combinado, que es la primera vez que a mí me gusta la combinación. Y a raíz de eso me llama para que yo le haga las máscaras del Herrero y la Muerte. Yo nunca había hecho máscaras. Entonces digo, se iban desencadenando una cosa atrás de la otra. Y bueno, acá sí estoy con un desafío muy grande, que fue hacer las máscaras del Herrero y la Muerte. Y yo nunca había hecho máscaras, pero Kuri quiso que yo las hiciera y lo hice toda de telas, de distintos tipos de telas, y con puntadas le iba dando la expresión y lo logré, digamos. Y tenían algo, y le mantuve a cada personaje esa característica de entre animal, personaje, que tiene la fábula. Y eran muy cómodas de usar, porque al ser de tela no les incomodaba. Y tenían cambios muy rápidos. Cuando se cumplieron 30 años de la dictadura, se volvió a hacer el Herrero y tuve que volverlas a hacer. Porque Kuri quería hacerlo de vuelta el Herrero tal cual se había hecho. Y fue asombroso volverlos a hacer y la repercusión que tuvo de público fue exactamente la misma. Quizás porque cuando se hizo en la dictadura tenía todo un significado, que era justamente la opresión. En cambio, al hacerlo hoy, tomó una dimensión del hombre sobre la tierra, mucho más de qué hacemos los hombres acá sobre la tierra, ¿no? Termina ese año con el Florencio Revelación, y ese mismo año, antes del premio, me llama Hubert Salcedo para hacer La Cacatúa Verde, que se estrenaba al año siguiente. Y fue la primera escenografía, las anteriores habían sido todas en espacios, en escenarios circulares, chicos. Esta se reabría el Ciclósky, allá en la calle Durazno. Y La Cacatúa me basé en... la obra es un grupo de actores antes de la Revolución Francesa, antes de que se diera la Revolución Francesa, que tienen un local en un sótano donde juegan a ser prostitutas y cafiolos y todo lo marginal para entretener a la aristocracia francesa. Entonces, la escenografía
para hacer el sótano, lo que hice, escaloné desde 2 metros hacia el proscenio todo el escenario, con plataformas muy, muy grandes. O sea que la escenografía terminaba en la primer fila del teatro. Era toda una jaula, era la forma en que se llevaban las cacatúas desde Oceanía a Europa, en jaulas de caña. Entonces hice una macro jaula en perspectiva, aparte. Entonces daba la sensación que el público también estaba metido dentro de la jaula. Y volver a ver esta foto de la cacatúa verde me trae los recuerdos de todo mi inicio, digamos. Como dije, esto fue la primera gran escenografía en un espacio frontal, donde lo importante es dar ese clima de que había que buscar una forma de que el público se sintiera, que todos estuvieran dentro de la taberna esta. Por eso también fue muy importante, y acá se nota bien en la foto, que estaba en proyección la jaula. O sea, los cuadrados más hacia el público eran más grandes, aparte de ser cañas más gruesas, eran más grandes que los del final. Se iban achicando para dar esa idea de profundidad y sentirse casi en un túnel, aparte de jaula, donde todos estábamos metidos, el público y los actores. Lo que integraba, digamos, los actores al público era la propia escenografía. Y eso creo que le fue lo que más interesó, el sentirse de una manera apenas sugerido, pero que te hacía participar. A raíz de esta escenografía, que fue al año siguiente de haber recibido el Florencio a Revelación del Año, la crítica consideró que había sido la mejor escenografía del año por esa síntesis de haber reconstruido esa jaula y haber dado ese clima tan particular, reproduciendo la obra sin que sea realista. O sea, si bien estaba basado en una realidad que era la jaula de las cacatúas, no se veía el sótano, digamos, el realismo no existía. Y también, ahí también empecé a darme cuenta, yo soy muy de utilizar los materiales naturales o lo que tenemos al alcance de la mano, aprovecharlos o reciclar, no pensar en materiales que a lo mejor en nuestro medio son muy costosos. Y bueno, a partir de ahí fue cuando entonces recibí el segundo Florencio y para mí fue también la seguridad de poder empezar a manejar escenarios de gran dimensión, digamos, ¿no? Que hasta ese momento no lo había hecho. Acá tengo a Miriam Gleicher, gran actriz del Teatro Nacional, en El Preceptor de Brecht, dirigido por el Flaco de Nevi, en el Teatro Notariado, también con el grupo de La Gaviota. El Preceptor era un maestro en Polonia, en la época también de la Revolución Francesa. Pero, digamos, en Polonia querían imitar o vivir como los franceses, pero en un país, en un lugar mucho más pobre. Entonces lo que hice fue reproducir los trajes de la época, pero hechos en arpillera y combinados con cuero, todos materiales naturales. Las pelucas no eran de algodón, sino eran todas de viruta de madera, eran mimbres, como el cuello que tiene Miriam. Todos los bordados eran hechos con bellotas de los árboles, de los pinos o de otro tipo de semillas, y todo después sopleteado en dorado.
Entonces le daba una fastuosidad, pero todos los elementos eran como de la tierra, digamos. Y toda la escenografía era madera natural, madera de obra. Este también fue un trabajo que me gustó mucho hacerlo por esa razón, que era, si bien era una reconstrucción de época, pero no estaba hecha con los materiales de la época, o digamos, los bordados no eran bordados, los brocatos eran arpillera, que al sopletear daban la idea, porque quedaban con las luces daban tornasol. Entonces, la fastuosidad estaba por el tratamiento, no por haber utilizado materiales propios para lograr los efectos. Las Troyanas se hizo dirigidas por Eduardo Esquinca en lo que era la Zabala Muniz, hoy es el Delmira Agustini. Estaba todo abierto, era un espacio abierto, y era todo el elenco femenino de la comedia, haciendo los grandes personajes de la tragedia griega. Eduardo me eligió para hacer, yo con él había trabajado, primero trabajé como vestuarista, pero ahí él quiso que yo hiciera las dos cosas, la escenografía y el vestuario. Y fue un desafío porque en ese espacio reducido se logró el clima perfecto para poder sentir a las troyanas. Las troyanas es un grupo de mujeres elegidas después de la guerra, que los griegos se las llevan como rehenes. Es el momento en que están esperando ser embarcadas. Eduardo dijo, por favor, no túnicas griegas, no, vamos a hacer algo actual con este tema, pero que de algún modo se refiera. Entonces, el espacio lo taponeé todas las ventanas con maderas de obra y más o menos en el medio había una mesa con dos bancos negros y al final había todo banderas de lienzo como enrolladas y el piso era todo de lienzo, de polifón y lienzo. Y las paredes las había mal pintado todas de cal blanca. Entonces era como un lugar en desuso. Y la obra empieza con Delfi Galviati haciendo el mensajero, como una especie de túnica, un chaleco como de guerra, botas acordonadas, una vincha tipo Rambo, fumando, le estoy hablando de los años 90, fumando como si fumara un porro, y una linterna, ilumina el lugar y hace entrar a todas las mujeres que están medias tapadas en negro y las va colocando en el espacio. Las mujeres iban todas vestidas, todo era en jersey, una tela muy liviana, en negro, gris y blanco. Las menores estaban predominadas de blanco y gris, las mayores más negro, y las intermedias en negros y grises. Era una mezcla de épocas, de momentos, todo muy sin forma, pero no sabía a qué época correspondía. O sea, pueden ser de ayer, de hoy y de siempre. Ese era un poco el mensaje. Y Le Bon, que hacía el griego, que no me acuerdo ahora el nombre, iba también con una especie de túnica y una gabardina de cuero gris que yo la había hecho para Delphi en el proceso hace años, se la puse a Le Bon, que era de cuero gris tipo de la época de los nazis. Y todas las mujeres iban
con pañuelos negros tapando, porque tenían que estar rapadas, según pedía la tragedia. La actuación de Estela Medina era impresionante. Pasaba de un grito a un susurro en todo su monólogo. Era algo nunca visto, nunca, de una emoción muy grande. Y la única que aparece con el pelo suelto y con un color rojizo era Helena de Troya. Ver aquel grupo de mujeres haciendo tragedia griega, que a mí es un género que me gusta mucho, creo que no lo volveré a ver, cómo lo hacían. A tal punto que fue la única vez que yo fui a todos los ensayos. A tal punto llegaron estas mujeres, que Écuba, que era Maruja Santulo, era la única que no salía de escena. Las demás, había un momento que se ponían detrás de las gradas y se les había preparado unas botellas con agua, tapadas con trapos para que disimularan, y podían tomar agua. Entonces, Eduardo me dice, Pirelli dice, ¿no sería conveniente ponerle una jarra con agua y un vaso? Entonces digo, bueno, si le ponemos la jarra y el vaso, le ponemos, y fui a comprar un pan a la panadería de esos artesanales redondos para que no quede tan de locución, digamos, ¿no? Entonces, estaban en escena, en la mesa, esos elementos. Cuando termina el ensayo, Eduardo se le acerca a Maruja y le dice, mirá que te pusimos el agua para que tomaras. Y la respuesta de Maruja, y así fue en todas las funciones, le dijo, estas mujeres nunca van a comer ni a tomar nada del enemigo. Y así lo hizo, 2 horas y media de espectáculo, sentada mirando la jarra, y ella nunca la tocó. Y bueno, acá estoy frente a las troyanas. El gran hallazgo fue haberla hecho en un espacio reducido, no haber usado el escenario del Solís, sino en una intimidad. Entonces el público estaba en el espacio cerrado, encerrado junto con las troyanas. Entonces todo quedaba al alcance de la mano, del sentirla, no precisaban impostar la voz. Hablaban y actuaban con su voz natural. Entonces todo eso hizo que los personajes fueran totalmente carnales. Y ahí creo que ayudó mucho. La vestimenta era carnal, todo era carnal, el espacio, el haber utilizado el mismo espacio, taponeado, no transformado, ayudó a que uno se sintiera partícipe del momento que estaban viviendo. Las Fenicias, el nombre de la tragedia Las Fenicias es el nombre del coro, no de los personajes. Y acá hay otro desafío distinto, porque, digamos, como dije en Las Troyanas, se universalizó la tragedia, se la limpió y quedó la esencia y quedó. En el caso de Las Fenicias, que estaba dirigida por Adelbert Jr., fue la primera vez que yo trabajé con él, y él acá tenía una visión distinta de Las Fenicias, que para él la Fenicia era, digamos, un lugar capitalista, lo que hoy sería un lugar capitalista, imperialista, de gran comercio. Entonces, las fenicias tenían que representar a ese imperio y donde llegaban, ellas se sentían como extrañas o como turistas, a un lugar donde había todo un drama operístico. Y las fenicias, se me ocurrió, ya que eran turistas y representaban un estado capitalista o imperialista, como quieran, que fueran vestidas años 50 como el esplendor de los Estados Unidos.
y todo en estampados, rayados, escoceses, todo en rojos y blanco, con la moda, como digo, de los años 50, con taco aguja muy altos, los peinados, y todas de lentes negros de la época, tipo Fellini, tipo esa onda. Y todas llegaban con valijas. Pero ¿qué pasaba? Las valijas se habían se habían fortalecido por dentro con fibra de vidrio, cosa que ellas las podían usar para pararse, para sentarse, hacían como escaleras. Eran un elemento fácil de manejar porque eran muy livianas, pero que resistían a todo el cambio del escenario. El escenario estaba completamente vacío y nada más. Todos los practicables eran las propias valijas que ellas traían. Entonces digo, acá sí fue una concepción muy clara, muy directa del vestuario, marcando esos dos criterios y donde marcaba la posición de los que llegaban y de los que vivían en la tierra. Para mí también fue otra forma de desafío y de ver la tragedia, digamos. Quizás fue más difícil acá la comprensión del mensaje, digamos. Pero yo me saqué las ganas y me pareció bárbaro haberlo hecho y haber trabajado con Adherbal Jr., que tiene una visión, para que tengan una idea, muy Peter Brook de las obras. Estos son bocetos de las fenicias. Como explicaba, estos bocetos fueron inspirados en los años 50. En estas fotos son en blanco y negro, pero los bocetos eran en rojo, con las hechuras y estampados o escoceses. Y lo que sí me importa cuando boceto es que, primero, no le hago expresión a la cara, pero no me importa qué ojos tienen o qué forma ni qué labios. A lo sumo a lo mejor le puedo hacer un punto en la boca o una raya, pero no más de eso. Lo que sí, en este caso, el caso del peinado o si llevan un sombrero, los accesorios sí. Y lo que sí, la postura, y que sea lo más clara posible de que muestre la forma del traje. Casi acá en este caso están caminando, porque pienso que el boceto para mí no es una expresión plástica, sino que se entienda claramente lo que es lo que uno pretende. Y bueno, y estos son bocetos de cuento de invierno. Acá ven, en este se ve bien claro que no existen los rostros, apenas hay una línea con sombra indicando la expresión. Un poco yo me baso, quizás yo admiro mucho a De Quirico, casi son esculturas de De Quirico mis bocetos. Lo que me importa es la prenda, todo lo demás no me interesa. Lo mismo me pasa con la escenografía. Lo que interesa es mostrar la escenografía, todo lo demás no. Casi cuando hago una maqueta es una caja negra donde adentro está la escenografía, todos los detalles no existen. Porque no hay que olvidarse que el boceto o la maqueta, bueno, en el caso de la maqueta aparte va con planimetría, para que los realizadores después interpreten, si bien tiene un trabajo plástico, pero hay un filtro del realizador que tiene que ser el que interpreta y tiene que interpretarlo bien. Por supuesto hay charlas y cambios de idea sobre cada boceto, qué conviene o qué no conviene.
pero de entrada yo trato de que se vea claramente mi intención. Ahora me río, pero es como haber filmado Ben-Hur en Estados Unidos. Había sido un cortometraje que después lo pasaron a largometraje sobre justamente ese momento de la historia del Uruguay de la muerte de Venancio Flores. Era una coproducción, una producción, perdón, de Cinemateca, y la dirección actoral estaba a cargo de Héctor Vidal y Rodríguez Castro era la dirección de cámaras. Y bueno, Osvaldo Reino hacía la escenografía y yo hacía el vestuario. La película consiste en que llevaban a 2 presos hacia Montevideo a través del campo en 2 carretas, eran como 10 o 12 personajes. Y lo que Héctor Vidal me pidió, y bueno, por supuesto Rodríguez Castro también estaba muy de acuerdo, que ellos querían realismo, no querían el folclore, sino que los personajes, el vestuario, fuera realista, que tuviera esa cosa de el uso de... Y bueno, así fue que lo hice todo con reciclaje de telas viejas, que las teñía, las desteñía, y al final cuando se usaron quedaban como si fueran cueros trabajados. Imagínense que venían de no se sabe de dónde, atravesando una campaña en carretas, no podían venir muy aseados. Y bueno, y así fui armando todo el vestuario y realmente quedó de un realismo que cuando se hizo la compaginación, los argentinos preguntaban de qué museo habían sacado la ropa, porque no podían creer que se había hecho, digamos. Y sí, era todo nuevo. Lo que pasa es que fue la forma en cómo se fue tratando para que diera esa sensación de usado. Y aparte, bueno, durante el rodaje, nosotros se rodó en Aiguá, en un campo cerca de Aiguá, y nos llevaban y nos traían en un camión de 6 a 8 de la noche. Y cada personaje tenía una bolsa donde yo le metía toda la ropa. Esa ropa se fue también usando en el propio trajín en un mes de filmación. Y a lo último había una batalla y bueno, ahí ya la ropa quedaba toda ensangrentada totalmente y ya no se pudo usar más. O sea, por eso se había dejado la escena final, la batalla, porque se sabía que iba a correr el riesgo de que no íbamos a poder usar más esa ropa. Lo que sí, bueno, que después prefiero más el teatro, el cine es una labor mucho más de desgaste, si vamos al caso de los días de filmación, el montaje, el desarmar, que yo no sirvo tanto para eso, ¿no? Pero como experiencia fue de lo mejor que he vivido. Digo, nunca pensé que iba a ser una experiencia de esa. Uy. Y acá tenemos, mataron a Venancio Flores. Como dije, es una experiencia inolvidable por haber filmado no solo la filmación, sino el hecho de haber tenido que reconstruir una época. Toda la peregrinación era natural, había tomas de noche, había tomas internas dentro de la carreta. Tenía todo lo que puede ocurrir en una travesía en el campo, bueno, filmado. Entonces, fue muy grande la experiencia. Pasábamos el día en el campo, 40 días, 40 personas, fue toda una experiencia en todo sentido. Y lo que más, haber logrado ese grado de reconstrucción. Claro, acá, si bien en la película había realismo, pero también había que lograr esa cosa como mucho más
el naturalismo del uso, que es lo difícil de lograr, y más para cine. Para teatro a la distancia lo podés lograr, en el cine el primer plano descubre todo, entonces tenía que ser muy bien elaborado. Y bueno, y a raíz de todas estas cosas me elige, yo con Huber trabajé varias veces y me elige para hacer otra obra de gauchos, digamos, o gauchesca. Fue para cuando se cumplieron los 50 años del Teatro San Martín, y al director cultural del San Martín se le ocurrió empezar con una obra de Sánchez. Y fue así como convocó en ese momento era director de la Comedia Nacional, convocó a Huber Salcedo. Huber Salcedo eligió Barranca Abajo y pidió si yo no podía hacer la escenografía y el vestuario de Barranca Abajo, ya que él me conocía y podíamos trabajar desde acá previo a los ensayos. Y bueno, y así fue. Y lo que sí me pidió Huber en este caso es, yo quiero la esencia de la tragedia, no quiero el folclore. Entonces, lo que logré en la escenografía era una escenografía de planos inclinados, con grandes entradas, todo en gris. Esos planos tenían relieve, y un gran techo desde la americana hasta la mitad de la sala. Y unos palos de pino marítimo, haciendo las tranqueras y las aberturas, o algunos sueltos. Lo que tenía todo ese aspecto era entre la tragedia griega, la tragedia propiamente dicho, y el circo criollo. Y el vestuario, yo no quería, por lo que me había pedido Huber, que no caer en el folclore. Por supuesto no quería basarme ni en Blanes, ni en Figari. Entonces me basé en un pintor mucho más actual, como es Storm, que es un pintor que trabajó los cielos y hasta mismo las figuras gauchescas en los tonos de los violetas, los verdes petróleo, colores no tradicionales, esos colores más bien del atardecer o del amanecer de los paisajes campestres. Entonces todo el vestuario era hecho en telas rústicas, por supuesto, las enaguas y las camisas eran en lienzo, y las telas rústicas eran todos en esa paleta de colores. En violetas, azules, verdes petróleo. Y eso le daba justamente no esa identificación del gaucho con los colores tierra, sino le daba una universalidad. A tal punto, voy a contar algo que fue esas anécdotas que uno tiene en el momento del trabajo. El día del estreno estaban todos los camarines y yo estaba sentado, acá había todos asientos, esto era un corredor, por acá se entraba a la zona de camarines y por allá se salía al escenario. Entonces viene por este lado la directora de Amigos del Teatro San Martín, que era una condesa rusa, y la condesa, que era vestuarista. Dice, ¡ay, qué brutal! Dice, muy a los gritos. Los gauchos violeta, dice, pensá que cuando yo vi los bocetos, dije, ¿de dónde sacaron a este loco uruguayo? Y se acerca a saludarme. Y me pregunta por qué se me ocurrió esa idea. Y le expliqué. Entonces ella conocía a Storm porque frecuentaba el Uruguay a veranear. Y dice, tenés razón, dice, invocaste en algo que es muy difícil sacarle esa cosa de lo criollo
o lo que nosotros estamos acostumbrados, y llevarlo a un plano mucho más general. Entonces, bueno, eso también me valió, digamos, de trabajar el despojamiento sin perder la esencia del vestuario y aparte y de la escenografía, ¿no? El conjunto daban una unidad, el marco gris le daba ese marco neutro que precisaba. Había cambio de... una cosa que no dije. Toda la luz del primer acto eran tonos amarillentos por arriba del techo, de ese techo traslúcido, y toda la segundo y tercer acto, que es propiamente la tragedia, era todo en colores fríos. No había otro cambio, digamos. Era solo la actuación y el peso de los actores en escena. Y fue una gran experiencia también, digo, de esas que van marcando las pautas y el desafío, ¿no? De poder haber trabajado en otro medio y haberlo sacado adelante. En el año 88, por una casualidad, yo empiezo a trabajar con el papel, a familiarizarme con el papel como material, a sentirme muy identificado trabajando en la plástica. Y bueno, eso fue paralelo a mi actividad teatral. Hasta que empecé a sentir que yo tenía que unir el teatro con el papel. Y la primera vez que lo trato de lograr, y creo que fue justamente en el vestuario de Cuento de Invierno. Una obra que hice con Le Bon, era la segunda vez que trabajaba con él. Y se prestó porque la propia palabra, el propio título, perdón, de la obra, Cuento de Invierno, me llevó cuento a libro, a papel. Entonces hice todo un vestuario, por supuesto eran telas, no era papel, pero pintado, trabajado como yo trabajo el papel. Y ahí, cuando vi que lo podía lograr y que me gustó cómo quedaba, yo dije, acá yo tengo que unir todo. Y a partir de ahí sí, empecé a trabajar las últimas escenografías que hice, que las hice en el galpón. Trabajé con papel y tela. Ojo, el papel y tela es algo muy antiguo, no es, en el teatro se ha usado mucho. Bueno, por supuesto con una visión más mía. Entonces, bueno, estoy tratando de unir todo y todo el teatro, o sea, la plástica, el teatro, todo sea a través del papel, digamos. No apartarme de nada, sino unir todo. Y bueno, como última foto, qué joven. Esta foto mía fue sacada cuando hice la primera exposición acá en la librería Linardi Rizzo, no en la propia librería, sino arriba. Ellos tenían un salón de exposiciones. Hice una exposición toda en papel. Y la exposición era un homenaje a la ciudad de Florencia. Y en lo que es el patio de la casa, esos patios típicos con la claraboya, yo había puesto un texto de Mujica Lainez, un autor argentino que hizo el libro Bomarzo, que es una reconstrucción del Renacimiento italiano. Cada capítulo es un hecho del Renacimiento y va recorriendo Italia. Y cuando llega a Florencia, él habla de la llevada desde el taller de Miguel Ángel al David, a la Plaza Signoria. Entonces yo había hecho en el medio del patio un gran envoltorio de cartones y papel con unos rollos circulares, y se veían pedazos como si fuera hecho también en papel, como si fuera la cabeza, un pedazo de cabeza del David,
o un pedazo de mano, no se veía totalmente, se veía en pedazos. Y el arquitecto Inda, que fue profesor mío de arquitectura en primer año, cuando fue a la exposición, después que la miró, me dijo, el gran homenaje no es a Miguel Ángel, es a vos. Dice, porque Miguel Ángel hizo cantar el mármol, vos en esta exposición hiciste cantar el papel. Dice, porque toda esta exposición es un gran canto a la utilización del papel. Ahí fue la primera vez que yo sentí que, bueno, de a poco tenía que ir trabajando el papel. Y siempre lo trabajé, digamos, desde el punto de vista mismo los personajes que hago o la ambientación, es con un aire teatral, o sea, no puedo despegarme. Como no pude despegarme cuando pasé al teatro, no pude despegarme de la arquitectura. Y hoy, con la plástica, no puedo despegarme del teatro. Entonces voy sumando, y eso me parece bueno. Digo, para mí es un todo, porque creo que la vida es un teatro. Y tan efímera como es el papel. Digo, esas son las conclusiones que llego a esta edad. No sé si está bien o está mal, pero bueno, es lo que voy sintiendo. Bueno, eso es lo que todo esto, este camino me ha hecho transitar, y en gran parte se lo debo al teatro. Por algo nunca me fui y creo que nunca me voy a ir. Si trabajaré menos o más, pero siempre voy a estar vinculado, porque es parte de mi vida. Y no me equivoqué.